Ya nos vamos a la comunicación telefónica, a la entrevista con Alejandro Gimeno. Él es comunicador también y integra una agencia de noticias, Ancla, digo bien, ahí me hace el pulgar, señal de que está en línea Alejandro Jiménez. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, ¿cómo te va? Mi nombre es Walter Barberani y te saludamos aquí en nuestro programa A la Hora Señalada. Buenos días, Walter, y buenos días a toda la audiencia ahí en Corrientes. Bueno, chamigo, muchísimas gracias. Acá te están escuchando de diferentes puntos de la provincia. Salimos en diferido a la tarde en la ciudad de Goya, que es la primera ciudad del interior en cuanto a cantidad de habitantes, y también salimos a través de diferentes plataformas, como por ejemplo YouTube, y digamos por otros canales también, lo que es la tecnología de hoy, o sea que te van a estar escuchando de diferentes puntos de la provincia. Contanos, Alejandro, un poquito, para ubicarnos en La Palmera, ¿qué es Ancla? Ancla es una agencia de noticias que lo que intentamos hacer, nosotros hacemos inmediatamente después de la asunción del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, viendo el cerco mediático que establecía Macri y fundamentalmente el despido que íbamos sufriendo algunos trabajadores del Estado Nacional. Así es, que lo hemos sufrido. Y el no, lo menciono porque sé que lo sufriste en carne propia. Así es. Pero lo que decimos, bueno, ese cerco mediático y ese silencio, ese apagón informativo, entendimos que había que romperlo. Bien. Y había que romperlo desde el corazón, como se dice habitualmente, aunque a algunos nos pesa. En esta ciudad donde Dios atiende había que empezar a romper y al principio lo tomamos como una tarea militante y con toda la profesionalidad y el rigor científico que merece este oficio / profesión. Así es. Así es. Dale. Y tomamos como ejemplo el legado que nos había dejado Rodolfo Walsh. Me imaginaba. Y pedimos las autorizaciones a los compañeros que todavía están vivos y muy gustoso nos permitieron llevar ese nombre. Viste, Alejandro, que cuando uno ya es grande piensa ¿qué significa Ancla? ¿Cuál es el significado de la sigla? Básicamente se llama Agencia de Noticias Clandestina y para los más jóvenes le contamos que en los primeros días de la dictadura cívico-militar en el 76, Rodolfo Walsh y una célula muy chiquitita y en condiciones muy precarias desde lo tecnológico, pero con una fuerte convicción ideológica y profesional, rompieron el cerco que ya en aquel entonces imponían los grupos concentrados de medios y lograron dar cuenta de lo que estaba pasando en este país, y producto de todos los cables y todo el laburo que venía haciendo Ancla es que se conoce aquella carta abierta histórica de Rodolfo Walsh, esa carta que para los que abrazamos el periodismo es casi como un acto fundacional. Así es. Porque no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nos dice cómo hacerlo. Bueno, las situaciones eran casi parecidas, no eran las mismas, pero había un terrorismo de Estado que no era matando gente, sino despidiendo gente e instalando un sistema económico que había sido muy similar a ese que relataba Rodolfo Walsh, así que las condiciones eran prácticamente las mismas para que nosotros buscáramos la herramienta del periodismo para romper el cerco y contarle a la población lo que estaba pasando y las medidas que estaban llevando adelante lamentable gobierno democrático. Así es, indudablemente, como vos lo decís, Alejandro, me imaginaba esta Ancla en la figura histórica
histórica de Rodolfo Walsh. Qué desafío ponerse casi que la camiseta número 10 del periodismo en la figura de ese gran militante. Vos sabés que estuvo acá por Corrientes también, hizo diferentes investigaciones, tiene una histórica nota que hizo allá por el 69, Carnaval Caté, también hizo una investigación del trencito económico aquí, el gran Rodolfo Walsh, realmente un tipo que con la máquina de escribir en la espalda nos mostró esa militancia que por la cual entregó su vida, y esa histórica carta, como bien vos lo decís, que es como un acta fundacional del otro periodismo. Y también está muy bueno esto que decís vos de hacer un poco de historia. Indudablemente que cuando llega el gobierno de Macri, casi que estábamos, podríamos decir, para los que sufrimos las consecuencias del gobierno de Macri, para los que seguimos sufriendo las consecuencias del gobierno de Macri, de Patricia Bullrich y de toda esa manga de CEOs que vino a saquear el país, era algo muy parecido a lo de la dictadura. Y bienvenido sea esta figura, y qué compromiso para ustedes, ¿no es cierto? ¿Son muchos, son pocos hombres, mujeres? Mira, justamente ayer nos invitaron en la Universidad Nacional de Avellaneda, acá en la provincia de Buenos Aires, sí. Nos invitaron a dar una charla sobre periodismo y cooperativo, el periodismo cooperativo. Nosotros nos conformamos en cooperativa como figura jurídica. Excelente. Para poder acceder a algunos, entre comillas, pautas oficiales que nos permitan seguir manteniendo en pie esta agencia de noticias que a lo largo de un poco más de 8 años fue creciendo y hoy tiene un portal web y tiene un canal de streamer y una radio web. Qué bueno, Chamigo. Entonces, qué alegría que la herramienta se haya transformado en un actor político y social donde uno se referencia en el sentido de que puede mirar, puede pispear también, como se dice por acá, ¿no? A tu pregunta, Walter, digo, la verdad que si lo miramos en términos cuantitativos, la verdad que el equipo de Ancla es un equipo reducido, muy parecido al equipo que tenía Rodolfo Walsh, que no superaban las 6 personas. Pero al igual que Rodolfo Walsh, las articulaciones y los contactos en el mundo del trabajo nos permiten tener información prácticamente de primera mano y muchas veces de esa información que no se publica en los grandes medios y que uno levantó y la publicó y la militó y logró permearla, con las nuevas herramientas. Por supuesto. Nos pasa lo mismo a nosotros. Esto que todos los colegas tenemos, los millones de grupos de WhatsApp y nuestros teléfonos que estallan y a media mañana te quedaste sin batería porque el teléfono está que hierve. Bueno, claro. Esos grupos de WhatsApp son las nuevas cableras que tenía Rodolfo Walsh, y eso nos permitió lograr que algunos temas que estaban invisibilizados en la agenda, hacerlo de carácter nacional, y que medios nacionales como Página 12 o Tiempo Argentino los levantaran y los llevaran en tapa. Excelente. Y no quiero, permitirme 2 segundos más, pero... Sí, amigo, hacé tranquilo, el programa es nuestro. Sí. Al tener un enemigo claro, que es el neoliberalismo, el neoliberalismo lo primero que hace es que nos quiere borrar nuestra memoria, nos quiere borrar nuestro pasado. Y una de las herramientas que tenemos en la agencia Ancla es recuperar las efemérides del campo nacional y popular. Excelente. Y todos los días despachamos un compacto de noticias con lo que nosotros arbitrariamente entendemos que son las 5 noticias más importantes del día. ¿Y hoy? Las acompañamos con noticias con efemérides del día, porque no tenemos que olvidar de dónde venimos, porque si no estamos condenados a cometer el mismo error en el pasado, en el futuro. Totalmente. ¿Y hoy cuáles son esas 5? Te aprovecho ya y me voy metiendo en la realidad, digamos. Muy linda la historia, podríamos seguir charlando, indudablemente, tantos contactos que tenemos en cuanto a cómo tomamos este oficio, esta profesión. ¿Y hoy cuáles son esas 5 noticias que destaca Ancla?
En principio que la Secretaría de Agricultura lanza un programa para mujeres productoras y escuelas agropecuarias. Excelente. Que el gobierno nacional estudia vía Banco Nación tomar el control de Vicentino, una empresa clave en el modelo agroalimentario argentino, y entendemos todo lo que eso simboliza para la población. ¿Qué te parece? También publicamos una noticia de La Rioja, donde las madres del dolor de La Rioja marchan en repudio al mal funcionamiento de la justicia riojana. ¿Nos pasa lo mismo en Corrientes? Pasa más o menos lo mismo en todo el país. Bueno, gracias. Mal de mucho, consuelo de tonto. No, pero también nos tiene que servir para entender que no solo es el lawfare, eso que la justicia se mete en política, sino cómo degradan el trabajo de los laburantes del Poder Judicial en todos los niveles del país. Eso hay un modelo. Otra noticia que para nosotros es central y la venimos siguiendo desde el minuto cero es que el diputado de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley para declarar el día en homenaje a las víctimas del Ara San Juan. Mirá vos. Para nosotros es un tema central porque estigmatiza, ese es el punto que nos marca la desidia del gobierno de Mauricio Macri, y que los argentinos y argentinas tenemos que tomar en cuenta la vida de esos 44 laburantes, porque más que vistan uniformes son laburantes. ¿Qué te parece? Media sanción, Alejandro querido, media sanción, entonces esto ya media sanción de la Cámara de Diputados para que haya un día en recordación a la víctima. El Día Nacional de las Víctimas del Ara San Juan. Día Nacional, excelente. Excelente, porque Juan empezaba diciendo, coincidimos indudablemente, que una de las formas que tiene este neoliberalismo es lo que siempre se intenta hacer, de borrarnos la memoria, digamos, y de escribir otra historia. Totalmente. Pero es tan grave lo que pasó con el Ara San Juan, que la Argentina se queda, desde el hundimiento del Ara San Juan, se queda sin flota submarina. Y 14 de nuestros marinos en esta semana están prestando servicio en la Marina de Brasil para tener ejercicio práctico en esa especialidad de la Armada, que es el submarinismo. La Argentina no tiene submarinos, ¿sí? Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Con una plataforma continental en disputa. Sí. Nos quedan 2 noticias más en el tintero. Dale. López Obrador, presidente de México, se reunió con los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa, perdón, pero es un nombre muy difícil de pronunciar. Un nombre inca en México, ¿no? En México. Así es. Y el gobierno de la República Islámica de Irán endurece las penas contra las mujeres que no usen el velo en lugares públicos. Bien, excelente. Bueno, Alejandro, podríamos seguir charlando por nuestra profesión, pero no me quiero quedar con lo que charlamos en off, ¿no es cierto? En este termómetro social, que vos tenías un análisis muy lindo, ¿no? que coincidíamos, ¿no es cierto? ¿Cómo está el clima político, social allí donde atiende Dios, digamos, en Cava, provincia de Buenos Aires? ¿Cómo la ven ustedes, digamos? Mirá, la realidad es que el termómetro de lo que la gente dice en los medios de transporte, en los colectivos, en los trenes suburbanos, en los trenes metropolitanos, la verdad que empezás a ver alguna pequeña sonrisa. Las últimas medidas del gobierno nacional tendientes a ponerle un peso, una moneda en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, en principio los que están en relación de dependencia, ¿sí? En este primer entrega de ese bono de 60.000 pesos. Así es. Que ya se hizo efectiva en casi todos los
trabajadores en relación de dependencia ya están cobrando. Se empezó a cobrar el viernes pasado, se empezó a cobrar, por lo menos aquí en Corrientes nosotros cobramos el viernes pasado. Sí, en general ya para hoy jueves ya casi todos los trabajadores asalariados ya lo cobraron. Y eso, aunque parezca mentira, a esta altura del mes empieza a dar una muestra de sonrisa. En algunas familias puede eso ser buscar llegar un poco más cómodos a fin de mes, en otras familias poder pensar en fortalecer alguna compra para la gurizada, que siempre viene bien. Pero lo cierto es que esa medida, sumada a la medida del crédito para utilizar en compras con tarjeta de crédito, así es, más la medida de la devolución del IVA en los productos alimenticios, más un programa que tiene el Banco Nación de la provincia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es Cuenta DNI, un banco que en el área metropolitana de Buenos Aires se usa mucho. Claro. Digo, todas estas medidas hacen que el poder adquisitivo de las familias laburantes mejore un poquito. ¿Qué te parece? Claramente que venimos muy retrasados, los aumentos salariales y el costo de vida tienen una simetría cercana entre el cielo y la tierra, por decirlo metafóricamente, pero vemos que estas medidas que toma el gobierno nacional en estas últimas semanas empiezan a ayudar. Claramente que no alcanzan, pero eso creo que nos pone en otra perspectiva. Y la verdad que si lo vemos, digo, desde lo político electoral, los dos partidos con posibilidades de hacer oposición están en situaciones muy complejas. Digo, como decimos en la calle, el pez por la boca muerde, y tanto Javier Milei como Patricia Bullrich están diciendo cosas que empiezan a hacer ruido hasta sus propios adeptos. Y sí, Patricia Bullrich tiene un gran problema de la interna feroz que tiene hacia adentro, bueno, y Milei ya sabemos lo que está diciendo y de qué manera está actuando. Y también le agrego, Alejandro, esto es lo último, el impacto positivo que tuvo la media sanción, el tema de ganancia, digamos, en cuanto a las dos CGT ahí afuera del Congreso, digamos, coincidencias entre comillas, digamos, a la hora de votar. Eso también tiene como un impacto, es más, digamos de sensación térmica que hasta que se haga realidad, ¿no? Pero eso todo ayuda. Sí, y tenés razón, se me había escapado ese detalle. Y te sumo algo más. Dale. La medida que toman casi pasa inadvertida y los medios nacionales, los medios de comunicación no la levantan prácticamente, que la creación del registro de tierras para uso habitacional y para uso de explotación rural. Digo, los que estamos cerca de los pequeños productores agropecuarios sabemos que eso sería darle solución a una vieja demanda que el campo productivo tiene, porque necesita tener tierras propias, y eso, aunque parezca mentira y el público que nos está escuchando no lo logra entender rápidamente, porque lo desconoce, no por otra cosa. Digo, esas medidas a largo plazo van a hacer que el precio de los alimentos sea más barato, porque ese productor que hoy está en el cinturón del Gran Corrientes, del Gran Resistencia y de tantas otras ciudades de lo que llamamos habitualmente los cinturones hortícolas, hoy cualquier productor está pagando el alquiler de la tierra a precios siderales. Totalmente. ¿Sí? Sí. Vende en peso y paga un alquiler en dólares. Ahí tiene una simetría. Totalmente. Y esa simetría alguien la tiene que absorber, y la absorbemos todas y cada uno de nosotros cuando vamos a comprar las hortalizas, la verdura. Entonces, que ese productor pueda ser dueño de la tierra en un mediano o largo plazo va a impactar en los bolsillos de todos los argentinos y argentinas que
consumimos alimentos. Así es, así es. Digo, Alejandro Gimeno, sí, por supuesto, vale, indudablemente que va, este registro de tierras, decime de vuelta el título, yo lo leí a la disparada por ahí, como decís vos, no fue levantado por los grandes medios, pasaron prácticamente. ¿Cómo se llama el registro? Va a ser el registro para las tierras habitacionales, una suerte de procrear para tierras, para sectores vulnerables, fundamentalmente. Digo, acceder al procrear uno tenía que tener unos mangos ahorrados. Así es. Pero aparentemente con este programa, por lo que dicen algunas fuentes extraoficiales, está apuntado a aquellos trabajadores informales que tienen capacidad para pagar un alquiler, pero no tienen capacidad de ahorro. Claro. Que este es el gran dilema que tiene nuestro sistema económico, ¿sí? Y ese va a ser un frente, que va a ser el frente para lo habitacional, para dar respuestas al gran problema habitacional que tiene nuestro país. Y por otro lado, el registro de tierras productivas para que nuestros compañeros y compañeras productores agropecuarios puedan acceder a porciones de tierra que les permitan dejar de alquilar y poder poner las condiciones de producción. Y eso, aunque parezca mentira, va a ser beneficioso para todos, porque muchas veces el dueño de la tierra exige que en esa tierra se utilicen agroquímicos, y eso se lleva la vida de nuestros compañeros y compañeras trabajadores agropecuarios. Así es, Alejandro Gimeno, integrante de la agencia de noticias clandestina, este homenaje a Rodolfo Wall, cuánto compromiso. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica, por tu tiempo, por tu predisposición. En confianza, nos están escuchando poco, acá la remamos en el dulce de leche, está una trinchera ideológica, ¿viste? Y bueno, y encontrarnos con compañeros y compañeras que quieran compartir. Y esto que decías vos sabés, en la Facultad de Comunicación nos decían, los centros de información, los verdaderos, los colectivos, la carnicería, la peluquería, allí está la verdad, y eso ustedes tienen que saber escuchar e interpretar. Agradecerte la comunicación telefónica, nos encontraremos nuevamente y hasta cualquier momento, Alejandro. Y por favor, lo último que te pido, decime las páginas a las cuales podemos acceder para encontrarnos con Ancla. La página es agenciaancla.com.ar. Bien. Ahí van a poder redireccionarse a todos nuestros productos, a nuestras redes sociales. Walter, el abrazo de siempre, el aprecio y el cariño que nos tenemos de tantos años de compartir este oficio. Gracias, y saludo a toda la oyontada que siempre me ha recibido tan bien el pueblo correntino, que es tan hospitalario con los porteños, que siempre somos tipos jodidos. No, está bien, para nada. Lugar. Bienvenido sea, y acá siempre los estaremos esperando. Por lo menos un mate, un guiso, algo siempre va a haber. Un abrazo, Alejandro, y muchísimas gracias nuevamente, y lo mejor para Ancla. Hasta cualquier momento. Abrazo grande y muchísimas gracias.